tus sentidos. Una vez más en Tiempo Clave, estamos dispuestos a renovar nuestros conocimientos. Ya comenzamos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en su programa ADR Networks Perú, en su programa Tiempo Clave. Hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos a Valerian Gambebeli. Él es maestro de enseñanza evangélica, él es evangelista, él es apologeta cristiano evangélico, él es originario de Georgia. Valerian entrega su vida a Jesús a los 18 años, tras haber pasado 4 años de una búsqueda intensa en el sentido verdadero de la vida. Allí nace su pasión por la teología. Al entender la enseñanza de Dios, la evangelización, que significa comunicar la enseñanza de Dios, la buena noticia, y la apologética, proveer respuestas a los que preguntan u objetan sobre la verdad, la razonabilidad de la fe cristiana bíblica. Bueno, Valerian se graduó en Magisterio Musical en la Universidad Autónoma de Madrid en el 2011, en el Magisterio de Enseñanza Religiosa Evangélica en el Centro Superior de Enseñanza Evangélica FEREDE en el 2014, en Teología en el Seminario Bíblico de Fe en el 2014 y es máster en Ciencia de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid en el 2017 en España. Además, estudió apologética en OCA, de Oxford Center of Christian Apologetics and Theology, de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Se dedica a dar clases de enseñanza religiosa evangélica en escuelas públicas españolas. Le apasiona hablar de Jesús y responder a las preguntas de estudiantes universitarios acerca de la veracidad del cristianismo. Imparte talleres de apologética y evangelización en las iglesias evangélicas de su ciudad y su país. Sus temas de interés son el evangelio, el sentido de la vida, coherencia lógica, religiones, cosmovisiones comparadas, sectas y religiones, deidad de Cristo, la Trinidad, el canon del Nuevo Testamento, Jesús en el Antiguo Testamento, la confiabilidad de la Biblia, filosofía de la religión, el Jesús histórico, omnisciencia, molinismo, predicación cristocéntrica, apologética, historia de la iglesia. Wow, Valerian, tienes una gran hoja de vida y eres jovencito, nos sorprendes. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, Valerio. Bueno, sí, la verdad es que el Señor me ha permitido hacer muchas cosas. Llevo 13 años en el Señor, ya tengo 31 años. Y en mis primeros, 10 años en Cristo, la verdad es que he podido aprovecharlos tremendamente. Digamos que no he parado de estudiar en 10 años. Ahora mismo ya pues estoy más dedicado a este ministerio y tal, pero han sido 10 años de intenso estudio. La verdad, en unas instituciones, en otras, y todo pues para perfeccionarme en el conocimiento de Dios y de su palabra y de la apologética y poder servir más a personas, a resolver sus dudas, porque es a eso a lo que me siento llamado, a explicar el evangelio que transformó mi vida y a dar respuestas a las interrogantes que tienen los escépticos y los propios cristianos. Excelente. Y hoy nos toca un tema realmente muy importante, ¿no? El cristianismo es una religión más y ¿por qué, digamos, podríamos decir nosotros que el cristianismo es superior a otras religiones? ¿Por qué no el musulmán? ¿Por qué no el budismo? ¿Por qué no el Hare Krishna? Hoy queremos enfocarnos a esa temática, así que te escuchamos, Valerian, compártenos. ¿Es el cristianismo una religión más? ¿Y qué significa hacerse cristiano? Estas dos preguntas aparentemente pues son distintas, ¿verdad? Pero cuando hacemos este análisis nos damos cuenta al final
lo relacionadas que están estas preguntas. Y esa relación reside precisamente en la respuesta que se da a estas dos preguntas. Entonces, por un lado, como vamos a ver, no es una religión más, como la pregunta misma nos lleva a verlo. ¿Y qué significa hacerse cristiano? Y cuando descubramos cuál es la clave de cómo uno se hace cristiano desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana en la Biblia, y cuando descubramos por qué razón el cristianismo no es una religión más en la misma fila con las demás religiones, porque es algo categóricamente diferente, es ahí donde estas dos preguntas van a converger. Entonces, continuando con la presentación, lo que necesitamos en primer lugar es definir el Evangelio, ¿verdad? Entonces, responder a la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y la Biblia, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo llamativo en este versículo es que Pablo define funcionalmente el Evangelio como el poder de Dios, ¿vale? Entonces, ¿qué es el Evangelio? Debemos responder, el Evangelio es un mensaje, ya sea que se esté predicando o que esté por escrito, acerca de la llegada de un reino que cambia el orden de este mundo, el orden en nuestra vida, en todas las cosas, ¿vale? Donde Dios empieza a reinar en nuestra vida. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Cuando llegaba un nuevo emperador, un nuevo César, se decía el Evangelio de este César, porque llegaba un nuevo rey que ha conquistado a otros y ahora se promulga su reino. Y en este sentido, Jesús empieza anunciando algo que es conocido, que es el Evangelio. Son buenas noticias que ya venía anticipado en Isaías, en el Antiguo Testamento. Un año en el que la gente sería liberada. Bueno, pues este mensaje, que significa buenas noticias, euangelion del griego, dice que Pablo que es poder de Dios, dinamis de Dios, de donde viene la palabra dinamita. Entonces, ese mensaje no es que según el cristianismo tenga poder, sino que es el mismo poder de Dios y funciona para salvación. ¿Qué es la salvación en la teología cristiana? Es la liberación del pecado y de sus consecuencias. Del pecado que nos separa de Dios, nuestro deseo de independencia de Dios, y las consecuencias eternas que acarrea el habernos desprendido de la vida, del amor, de la paz, de la justicia, de aquel ser perfecto que nos creó según la visión cristiana, ¿verdad? Entonces, es poder de Dios para librarnos del pecado y de sus consecuencias, de la ruina y alienación que nos hemos traído. Esta salvación, esta liberación ocurre en 3 tiempos. Esto es importante. La salvación no es algo, a diferencia de cómo nos lo presenta la religión tradicional, ¿vale? No es algo del futuro meramente, no es algo que simplemente tengamos que esperar a alcanzar, sino es algo que según el cristianismo, el que cree, como dice a continuación, a todo aquel que cree, es decir, el que en griego, el que confía, el que está persuadido acerca de Cristo, acerca de la verdad del Evangelio en su corazón, esa persona es salvada. Bien, la salvación significa, como os he dicho, liberación o salvación del pecado y de sus consecuencias. Y esta salvación ocurre en 3 tiempos, ¿vale? Por eso incido en que no es algo futuro, como algo que por nuestro esfuerzo tengamos que alcanzar, sino más bien es algo que es algo permanente desde el momento en el que se obtiene, y se obtiene en el aquí y el ahora. Muy bien, esa es la diferencia del cristianismo bíblico respecto de
otros cristianismos que ha habido o hay en la historia y en el mundo, ¿no? Hay un cristianismo bíblico, un cristianismo según Jesucristo, un cristianismo de los apóstoles, que es diferente en su mensaje y que nos dice que nosotros, aquellos que creemos, que confiamos que Jesús pagó todo lo que nosotros merecíamos para librarnos del pecado, de sus consecuencias, cuando nosotros creímos en Él, fuimos declarados justos frente a Dios. Es una declaración legal, una transacción legal. Muy bien, entonces es una declaración legal. Cuando nosotros vivimos la vida cristiana desde que ya nos declaró como justos, estamos siendo santificados, estamos siendo transformados por Dios para ser cada vez más como Jesús, porque ese es el objetivo de Dios con la humanidad, que seamos como Jesús. Y finalmente, después de esta vida, al final sí habrá una resurrección con cuerpos inmortales para vida eterna, y en ese cuerpo resucitado Dios nos glorifica. Entonces, en el pasado, cuando creímos, Dios nos libró de la culpa del pecado. En el presente nos está librando del poder del pecado sobre nosotros por la acción de su Espíritu Santo y la palabra de Dios en nuestra vida. Y en última instancia nos librará de la presencia del pecado, de ese virus que nos estropea, nos hace alejarnos de Dios y no desear a Dios, o que nos lleva a hacer cosas contrarias al diseño de Dios, al propósito de Dios, y que nos perjudica en última instancia. Pues Dios nos librará de la presencia de en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en nuestros cuerpos. Seremos glorificados, resucitados. Y este es el plan de Dios de la salvación, y todo viene a colación de qué es el Evangelio. Entonces el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No importa, el Evangelio es para todos. Y es a partir de ahí de donde va a arrancar nuestro análisis en el siguiente tiempo. Sí, Valeria. Entonces, sí. Excelente introducción cuando tú nos defines en lo que es el cristianismo en relación a otras religiones, que existen muchas religiones en el mundo. Nos vamos a dar cuenta que el cristianismo tiene puntos que realmente marcan la diferencia, y todo ello está basado principalmente en Cristo, ¿no? Porque Cristo es superior a otros líderes religiosos. ¿Es así? Es así, definitivamente. De hecho, aparte de que las afirmaciones, las reclamaciones que él hace acerca de sí mismo son singulares, aparte del punto que vamos a abordar en nuestra entrevista de hoy, hay otros puntos que hacen al cristianismo singular, y uno de ellos es precisamente que Cristo pretende ser Dios. Fijaos, el budismo, por poner un ejemplo, puede existir sin Buda, ¿vale? Basta con que alguien lo haya llegado a las conclusiones que él llegó. No es necesario que haya sido Siddhartha Gautama. Y el Islam puede existir a nivel teórico sin Mohammed, sin Mahoma, porque basta con que Alá hubiera elegido a cualquier otro ser humano para revelarle el Corán, ¿no? Pero eso a nivel teórico. Pero a nivel teórico el cristianismo es imposible que exista sin Cristo, porque Cristo mismo es la encarnación del Dios al que se refiere el cristianismo como fin último. Entonces es radicalmente diferente en lo que pretende, porque Cristo se autocomprende como Dios encarnado, y dependiendo de la decisión que tomemos respecto a él, dependerá nuestra eternidad. Por eso es tan importante. Además, hay otra diferencia muy importante, que es la resurrección, de la que hablaremos en otro momento, ¿verdad? Y hay buenos argumentos para creer que la resurrección históricamente ha sucedido. Pero eso ya sería casi una cuestión para otro tiempo, ¿no? Pero
Pero realmente esa es la idea. En la autocomprensión de Cristo, la resurrección, y también hay otro punto que sería la gracia. La gracia es lo que distingue radicalmente el cristianismo de otras religiones, donde se habla de justicia, quizás se hable de misericordia, se hable de otras cuestiones, pero no se habla de la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Es algo que Dios te da simplemente por cómo Él es y por lo que Él quiere para ti. No porque esté obligado, sino porque sale de su corazón, de su forma de ser. Y la salvación, de acuerdo a la Biblia, es un regalo de Dios, por gracia, no porque lo ganemos ni lo merezcamos. Muy bien, Valeria. Entonces vamos a continuar en el segundo tiempo. Este ha sido solamente una introducción de lo que vamos a ir viendo en este tema. Entonces, no se desconecten. Vamos a estar aquí en su programa ADR Network en tiempo clave. Volvemos entonces en unos instantes. ADR te mantiene al día. ADR Networks MX te orienta. ADR Networks te da terapia. ADR Networks te acompaña. ADR te divierte. ADR Networks, seguimos activando tu energía. ADR Networks tiene magia y no necesita trucos. ADR Network protege tus emociones. ADR siempre cerca de ti. ADR Networks te mantiene en equilibrio. ADR Networks te da la mano. ADR Networks sigue activando tu espíritu. ADR Networks te entiende. ADR Networks siempre va a estar contigo. ADR Networks aclara tus dudas. En ADR Networks, creer es creer. ADR Networks te sigue a donde vayas. ADR Networks te unifica. ADR Networks te conecta. ADR Networks te recuerda que no estás solo. ADR Networks te seduce. ADR Networks te cultiva. ADR Networks activa tus neuronas. ADR Network te impulsa y te sorprende. ADR te entretiene. ADR Networks te asesora. ADR Networks te sensibiliza. ADR Network te informa. ADR es responsabilidad social. ADR Networks te protege. ADR Network te motiva. ADR Networks te muestra la verdad. ADR Networks te vibra. ADR Networks te guía. ADR Networks se preocupa por el medio ambiente. ADR Networks expande tu conciencia. ADR Networks te incluye. ADR Networks te sana. ADR Network analiza. ADR Networks te prepara. ADR Networks te sorprende. ADR Networks te mueve. ADR Networks te ilustra. ADR Networks forma opinión. ADR Networks sigue y seguirá activando tus sentidos. ADR Networks agradece tu preferencia. No se veía. Qué lástima. Sí. Bien, Valerian, estamos ya aquí en el segundo tiempo y queremos entonces que nos detalles un poco más por qué el cristianismo no es una religión más. Y tenemos aquí personas que nos están escribiendo, nos dicen, bueno, a Diana Espinosa le encanta el tema. Tenemos a Fonsi Vázquez que nos dice, Gita es un libro sagrado más antiguo que la Biblia. Nos pregunta, ¿qué opinas de la reencarnación, ya que el alma nunca muere? Quizás no está muy relacionado al tema, pero podrían darnos una respuesta para el público que nos comenta. Sí, vamos a ver. Es el Bhagavad Gita, es un libro que, que recoge supuestamente la vida, los dichos de Krishna, quien vivió hace 5.000 años.
según esta fuente. El problema con este libro en particular, ya que lo han mencionado, que porque no se refería a los escritos de los hindúes en general, sino al Bhagavad Gita en particular, el problema con el Bhagavad Gita es que las fuentes más tempranas, los manuscritos más tempranos del Bhagavad Gita, se remontan al siglo XII después de Cristo. Entonces, pensemos que hay alrededor de unos 4.200 años de intervalo entre los hechos supuestos relatados allí acerca de Krishna y de sus revelaciones o sus conversaciones, sus encuentros con Arjuna, y el tiempo en el que realmente tenemos manuscritos y podemos verificar si esto realmente es tan antiguo. De hecho, el Bhagavad Gita tiene unas claras señales de ser una especie de copia de ideas tomadas ya del cristianismo, que obviamente existe desde el primer siglo. De ahí tantos paralelos que se puedan trazar con el dios Krishna, que yo diría que es una especie de figura divina desarrollada dentro del ámbito del hinduismo, con influencias de ideas cristianas, vamos a decir, una especie de sincretismo cristiano-hindú. Y bueno, eso es por un lado. Entonces, realmente, desde el punto de vista histórico, creer que esas conversaciones y esas palabras se hayan dado es un salto de fe enorme, porque si nos vamos a empezar a creer en cuestiones de distancia de 4.200 años, entonces necesitamos creernos la Biblia a pies juntillas, porque estamos hablando de periodos muy cortos, como a veces 25 años en el caso de los evangelios respecto de las copias más antiguas, 50, 60, 70 años. Y realmente el Nuevo Testamento, si hablamos del Nuevo Testamento, porque hablamos del cristianismo, goza de un apoyo documental increíble. 5.700 manuscritos griegos del original, tenemos más de 25.000 manuscritos en otros idiomas junto con el griego, y realmente el intervalo, como digo, entre la obra escrita originalmente y las copias más antiguas que conservamos es minúscula en términos históricos. Y cualquiera que quiera, pues, por ejemplo, no poner en duda si nos han llegado bien los evangelios, uno lo puede verificar. Uno lo puede verificar y darse cuenta de que los evangelios nos han llegado con un 99,5% de precisión, de manera que ese 0,5% tenemos opción A o opción B en algunas palabras, en algunas lecturas concretas, pero tenemos las dos opciones, pero el resto es cuestión de que el más escéptico reconoce de que ninguna doctrina cristiana es afectada por esas pequeñas dudas que tenemos en el 0,5%, y el resto lo podemos confirmar de que es tal cual estaba en el primer siglo desde el punto de vista de la ciencia de la crítica textual. Bien, ¿qué opino de la reencarnación? Antes de continuar con mi presentación, el tema de la reencarnación, ya sea que lo tomemos a través del Bhagavad Gita o que lo tomemos en general de los Upanishads, de los hindúes, o incluso que de alguna manera remota está presente en el budismo original, el problema con la teoría de la reencarnación, aparte de que propone miles de vidas, y de que no solo es transmigración de las almas de un cuerpo humano a otro, sino puedes pasar por ser un insecto, puedes pasar por ser un animal, puedes pasar en diferentes estados, ¿no? Tu alma puede reencarnarse. Aparte de este concepto que es como la primera pregunta que me viene es ¿qué le ha llevado a la persona que cree en la reencarnación estar persuadida de que eso es verdad? Eso es lo que yo cuestionaría en primer lugar. Y en segundo lugar, un problema, vamos a decir, intelectual
o problema filosófico respecto a la reencarnación. Y es que la reencarnación funciona a través del karma. Según la teoría de la reencarnación, el karma es una especie de, vamos a decir, deuda que uno acumula por malas acciones o buenas acciones y lo paga en la vida siguiente. Bueno, bien, si esa teoría es verdad, pensemos por un momento qué pasaría con el primer estado del ser humano. ¿Por qué razón el ser humano, tal como él llega a aparecer, porque el tiempo no puede ser infinito hacia atrás, por qué el ser humano en primera instancia llega a reencarnarse? ¿Qué pasa? Que la manera en la que fue creado, él ya fue creado tan malo, pero si vamos a decir que fue creado bueno, tal como por ejemplo la Biblia nos lo diría, entonces tendríamos un problema todavía mayor. Y la pregunta sería, ¿qué te hace pensar que si siendo bueno desde el inicio tuviste que pecar y reencarnarte y pagarlo en otras vidas hasta la vida presente? ¿Qué te hace pensar si habiendo sido perfecto llegaste a pecar, de que alguna vez ahora siendo imperfecto lograrás alcanzar la perfección? Es irracional. Y nuestra experiencia real nos muestra que nosotros somos esclavos del pecado, de alguna manera, en tanto que seres humanos nos damos cuenta de que somos dominados por los apetitos de la carne, pues nuestros propios egoísmos y ambiciones, y a colación de esto viene la respuesta que da el Evangelio a todo esto. Precisamente, bueno, y si interesa desde el punto de vista de la Biblia, la respuesta está en Hebreos, capítulo 9, versículo 27, si no me equivoco, que dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces el cristianismo, la visión judeocristiana confronta claramente toda idea de la reencarnación, porque aparte de que, como acabo de mostrar, no tiene sentido filosófico creer de que esto pueda siquiera ser verdad, ¿vale? No es racionalmente aceptable desde mi punto de vista. Y de la misma manera, la Biblia misma nos dice lo contrario, y Jesús dice lo contrario. Muy bien, sí. Pero continuamos entonces con la presentación. Continuamos en el tema. Realmente vamos a hablar entonces de los diferentes fundamentos de las cosmovisiones. Okay. Entiéndase por fundamentos la raíz, por fundamentos las soluciones que las cosmovisiones proponen al problema del ser humano. Entonces, la raíz de todas las cosmovisiones, es decir, las soluciones que estas visiones del mundo, ya sean ideologías o religiones, proponen al problema del ser humano, sea el que sea ese problema, está en una o en varias de las siguientes categorías que vamos a nombrar ahora mismo. Una, pensamientos. Algunas religiones, filosofías, ideologías te dicen: necesitas dominar este conjunto de pensamientos o ideas para entenderte a ti mismo y el mundo que te rodea. Una segunda propuesta es los sentimientos. Necesitas experimentar algo, necesitas esta experiencia mística, religiosa de algún tipo, ¿sí? Momentánea, que lo que va a hacer pues es cambiarte la vida de alguna manera, va a ser la clave para comprender. Una vez que hayas experimentado esto te dará la clave para cuestiones ulteriores. Otro punto sería las acciones. Entonces muchas cosmovisiones, muchas religiones dicen: lo que necesitas es cambiar las cosas que haces. Tienes que aplicar principios correctos, los principios correctos, pragmáticos, llevados a la práctica. Una vez que los lleves a la práctica, serán la respuesta en tu vida. Entonces, vivir de cierta manera y hacer ciertas cosas. Bien, y aquí mi pregunta para toda la audiencia: ¿en dónde situaríais el cristianismo? ¿En la solución de las cosmovisiones, que es mediante los pensamientos, o mediante los sentimientos, experiencia mística, o mediante acciones u obras, o mediante las tres cosas a la vez?
Bueno, pues la respuesta no se va a hacer esperar, y es que la respuesta no está en ninguna de las tres. La respuesta, la solución que el cristianismo da al problema del ser humano es de carácter ontológico. La palabra ontos viene del griego, significa ser, esencia, naturaleza, es el ser, ¿no? Entonces, la solución ontológica no tiene que ver ni con los sentimientos, ni con experiencias místicas, ni con obras, sino con lo que tiene que ver es con un cambio substancial del ser. Entonces, ¿por qué el cristianismo es diferente? Y no solo diferente, sino que no puede considerarse una religión más en la misma línea. Porque la solución que propone al problema del ser humano es categóricamente distinta, de tal manera que ninguna de las religiones mundiales propone una solución al ser humano ontológica, donde el cambio no lo haces tú, sino te viene dado por una transformación del ser. Y uno puede preguntarse, ¿pero qué clase de religión humana, si es que una religión es un invento sobre todo, ¿verdad? O si es una teoría falsa acerca de cómo volver a Dios, ¿no? ¿Cómo cualquier religión podría prometer un cambio ontológico sustancial? Bueno, realmente eso ya en sí mismo, el hecho de que el cristianismo lo prometa, ya es un indicio de que debería ser verdad. ¿Por qué? Dice, predica un cambio sustancial del ser. Entonces, quedaos con este lema. Porque dejas de ser lo que eras, dejarás de vivir como vivías. Repito, porque dejas de ser lo que eras, dejarás de vivir como vivías. Es que pasas, como dijo Jesús, de muerte a vida. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree, es decir, confía al que me envió, es decir, creyendo en él, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene en tiempo presente, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, este pensamiento que en la teología cristiana llamamos la doctrina de la regeneración, el nacer de nuevo, ser nueva, convertirnos por obra sobrenatural de Dios en nueva criatura, lo encontramos en multitud de pasajes de la Biblia. Podríamos hablar, por ejemplo, del Evangelio de Juan, capítulo 3, un clásico, ¿no? Donde Jesús habla con un hombre religioso judío llamado Nicodemo, y Nicodemo viene reconociendo que sabemos que vienes de Dios, porque una persona no puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él, y él no está interesado en los halagos, ¿no? Lo que Jesús le dice directamente: en verdad te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La palabra nacer de nuevo es la misma palabra nacer de lo alto, que viene significando nacer de Dios. Es decir, en el versículo 6, él dice, lo nacido de la carne, es decir, de nuestra naturaleza humana, de nuestra madre y padre, lo nacido de la carne, carne es. Pero lo nacido del espíritu, espíritu es. Por eso te dije que es necesario nacer de nuevo. Y después encontramos Juan 1:12, por ejemplo, a los que recibieron al verbo de Dios, ¿no? A Cristo. Dice, a los que creen en su nombre, les dio derecho, autoridad, potestad de ser hijos de Dios, que no son nacidos de la carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y este pensamiento se repite en Juan, en Pablo. Por ejemplo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, te conviertes en una nueva creación. En cuanto a prácticas religiosas, dice, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada en Cristo, ¿no? Sino ser una nueva criatura, Gálatas 6:15. Efesios 2, 1 al 10, concretamente el 1 dice, pero vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida cuando estabais muertos, ¿no? En vuestros delitos y pecados. Por gracia sois salvos. Y así podríamos continuar, pero esos quizás serían los pasajes clave que nos indican en diferente lenguaje y a través de diferentes autores una doctrina cristiana que difiere sustancialmente de cualquier otra
cosmovisión, filosofía o religión de cualquier solución al problema humano de otra índole. Excelente, Valerian. En verdad, la cosmovisión cristiana entonces tiene características peculiares que la diferencian definitivamente de todas las demás. Así es. Podemos aterrizar este concepto diciendo que es Dios buscando al hombre. Pero el hombre es quien necesita cambiar, es el hombre quien necesita regenerarse en su conciencia de pecado para poder buscar a Dios, ¿no? A diferencia de otras religiones que el hombre se trata él mismo de perfeccionar quizás bajo sus obras, bajo sus pensamientos, bajo sus tradiciones, pero es Dios quien quiere cambiar de adentro para afuera, el corazón primeramente, ¿no? Así es, Valerio, y es justo a esto lo que iba, ¿no? Que el ser humano muerto tal cual lo plantea la Biblia, como el problema del ser humano que es espiritual, es que está desgajado como una planta, ¿vale? De su raíz, que es Dios, ¿vale? Es un ser humano muerto porque ya no fluye esa savia, pero también es moribundo en otro sentido porque nos estamos muriendo a nivel psicológico, nos estamos enfermando, nos estamos empeorando a nivel físico también, ¿vale? Y es un desastre, ¿no? Entonces el ser humano está muerto y por mucho que ese ser humano, vamos a decir, muerto viviente biológicamente, pero muerto espiritualmente, ese ser humano biológicamente vivo, pero muerto espiritualmente, por mucho que este ser trate de cambiar sus pensamientos, cambiar sus sentimientos, cambiar sus acciones, seguirá siendo muerto porque todas esas acciones provendrán del mismo ser muerto espiritualmente, alienado de Dios. Entonces, la solución no puede ser desde nosotros, de ninguna manera. No es racional creerlo en vista de nuestro propio estado, sino más bien tenemos la solución. Tiene que, si estamos hablando de la verdad, viendo y reconociendo nuestro problema espiritual, la solución solo puede venir desde fuera. Tiene que ser una transformación del ser. Él nos tiene que dar, nos tiene que inyectar la vida por el Espíritu Santo, y una vez que nos cambia la vida, nos da la vida de Dios, la vida eterna, la vida del Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones. Empezamos ahí sí a cambiar nuestra mente, a experimentar a Dios, a vivir la realidad de otro modo y a hacer buenas acciones para las cuales Él dice en la Biblia que me preparó de antemano estas buenas obras para que andemos en ellas. Pero primero necesitamos conectarnos a Dios. Y eso es, como dices, Valerio, a través de una regeneración en el corazón. Leo las palabras del profeta Ezequiel para cerrar este tiempo. Sí. Ezequiel 36, 26 al 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es lo que dice? Necesitamos un trasplante de corazón espiritualmente hablando. Necesitamos un nuevo corazón, un corazón dócil, sensible a Dios. Y esto sucede por la acción sobrenatural del Espíritu Santo, esa transformación ontológica. Y dice Dios, ¿qué va a pasar después de que nos dé ese nuevo corazón? Que de repente nos vamos a merecer la vida eterna. No está diciendo esto. Lo que dice es que por habernos dado un nuevo corazón, dice: haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios te transforma de tal manera que vas a vivir de otra manera. No vas a querer volver atrás, no vas a querer revolcarte en ese cieno, ¿no? Como en tu antigua naturaleza. Si a un cerdo lo transforman en oveja, ya es oveja, no es cerdo, y no va a querer volver a las cosas a las que en su antigua naturaleza hubiera gozado y disfrutado. Eso es lo que sucede. El cristianismo no le dice al cerdo: compórtate, ¿no? Y empieza a hacer acciones de oveja siendo cerdo. No te dice: primero necesitas convertirte en oveja, porque si no, no puedes.
y no es por tus acciones ni por milagros que tú puedas hacer, ¿verdad? Sino la solución viene desde fuera. Y Dios nos cambia desde la raíz para que produzcamos buen fruto, porque un árbol malo no puede dar buenos frutos, pero solo un árbol bueno, transformado por el Señor de raíz, puede dar buenos frutos. Ahí lo dejamos, hasta la siguiente. Excelente, Valeria. Muy buena comparación de diferencias entre el cerdo y la ovejita. Muy bien, vamos entonces a una pausa. No te desconectes, seguimos aquí en ADR Networks Perú, en tu programa Tiempo Clave. Volvemos en breve. ADR te mantiene al día. ADR Networks MX te orienta. ADR Networks te da terapia. ADR Networks te acompaña. ADR te divierte. ADR Networks, seguimos activando tu energía. ADR Networks tiene magia y no necesita trucos. ADR Networks protege tus emociones. ADR siempre cerca de ti. ADR Networks te mantiene en equilibrio. ADR Networks te da la mano. ADR Networks sigue activando tu espíritu. ADR Networks te entiende. ADR Networks siempre va a estar contigo. ADR Networks aclara tus dudas. En ADR Networks, creer es crear. ADR Networks te sigue a donde vayas. ADR Networks te unifica. ADR Networks te conecta. ADR Networks te recuerda que no estás solo. ADR Networks te seduce. ADR Networks te cultiva. ADR Networks activa tus neuronas. ADR Network te impulsa y te sorprende. ADR te entretiene. ADR Networks te asesora. ADR Networks te sensibiliza. ADR Network te informa. ADR es responsabilidad social. ADR Networks te protege. ADR Network te motiva. ADR Networks te muestra la verdad. ADR Networks te vibra. ADR Networks te guía. ADR Networks se preocupa por el medio ambiente. ADR Networks expande tu conciencia. ADR Networks te incluye. ADR Networks te sana. ADR Network analiza. ADR Networks te prepara. ADR Networks te sorprende. ADR Networks te mueve. ADR Networks te ilustra. ADR Networks forma opinión. ADR Networks sigue y seguirá activando tus sentidos. ADR Networks agradece tu preferencia. Muy bien, Valerian, estamos nuevamente aquí y estamos ya por entrar a esta tercera fase en relación a qué significa ser cristiano entonces. ¿Por qué un cristiano es diferente de otras personas u otras tendencias religiosas? Te escuchamos, Valerian. Perfecto, Valerio. Bueno, pues para resumir lo que hemos dicho, hemos hablado de que el cristiano tiene algo que no tienen otras personas de otras religiones, ¿no? Por lo menos el cristianismo es lo que promete. Una transformación sustancial, un nacer de nuevo, una regeneración, en lenguaje filosófico, un cambio ontológico del ser. Y bien, y esto viene ilustrado en este último versículo que pongo, por ejemplo, 1 de Juan 3:9, donde se nos dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede continuar pecando porque es nacido de Dios. Es decir, no es que no pueda cometer pecados un cristiano, según la Biblia. Sí, si cometemos pecados tenemos que confesárselos al Señor y Él es nuestro abogado, porque Él ya pagó por nosotros y Él quiere que nos acerquemos a Él en confianza de ello, ¿no? De que Él lo hizo por nosotros, es nuestro Redentor. Pero lo que incide el texto de 1 de Juan 3:9 es que si hemos nacido de Dios,
si nos hemos convertido en sus hijos por medio de la fe en el Hijo de Dios, en su sacrificio, en su resurrección, va a suceder ese cambio, de manera que ya no podemos practicar el pecado, no puede seguir siendo nuestro estilo de vida, no podemos continuar revolcándonos como ese cerdo que acabamos de decir, ¿verdad? Okay. Porque somos nuevas criaturas. Y bien, para concluir entonces, por lo tanto, el cristianismo no es una religión más, porque a diferencia de las demás cosmovisiones, no fundamenta la solución al problema del ser humano en alguna de las 3 categorías que habíamos mencionado: pensamientos, sentimientos y acciones. Sino que, ¿qué hace? Sino que predica y promete una solución única, diferente y sobre todo transformadora del ser, y que de ser cierta hoy está a tu alcance en este mismo momento. Decía un neurólogo que falleció hace unos años, muy famoso, escritor, Oliver Sacks, y él no era creyente, para nada, pero después de años de investigación respecto del problema del ser humano, de qué nos pasa a nivel psicológico, qué es lo que anhelamos, la pregunta que te planteo hoy a ti es: ¿qué es lo que tú en verdad anhelas? Escucha lo que dice Sacks. Y es que todos tenemos la tácita convicción profundamente arraigada e inherente a nuestra naturaleza humana de que hubo un tiempo en el que estábamos sanos, en el que vivíamos contentos y en paz y nos sentíamos a gusto en el mundo, en completa armonía con la totalidad de nuestro ser, y que luego perdimos ese estado primigenio, feliz e inocente, y caímos en el estado actual de padecimientos y enfermedades. Teníamos algo infinitamente bello y precioso, y lo perdimos. Nos pasamos la vida buscando la plenitud perdida, con la esperanza de que un día, tal vez, la encontremos de repente y la recuperaremos. Y será un milagro, el milenio. Esto en palabras de alguien que se dedica a estudiar el problema del ser humano. ¿Qué es lo que nos pasa? Y tanto dinero invertido en investigación para descubrir el problema humano, para volver a Génesis capítulo 2. Lo que nos falta es volver a casa. Necesitamos estar de nuevo en la presencia, bajo el reino de Dios. Pero uno puede preguntarse: ¿y cómo lo hago? ¿Cómo recibo ese nacer de nuevo? ¿Cómo recibo esa transformación sustancial para que me convierta en una nueva criatura? Bueno, pues para eso nos responde la palabra de Dios, y dice en Marcos capítulo 1 versículo 15: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio, el que habíamos hablado, el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es lo que dice el Señor? Arrepentíos y creed en el evangelio. Y bien, vamos a desglosar esto. ¿Qué significa arrepentirse en primer lugar? Porque son 2 caras de una misma moneda en la teología cristiana. Es imposible tener un genuino arrepentimiento bíblico, en el sentido bíblico, sin tener fe en el evangelio, sin creer en el evangelio. Y es imposible creer en el evangelio bíblicamente sin tener un genuino arrepentimiento bíblico. Por eso son como 2 caras de la misma moneda. Si tienes lo uno bíblico, tendrás lo otro bíblico. Muy bien. Entonces, ¿qué significa arrepentirse? Significa renunciar a seguir usurpando el trono de Cristo en mi corazón. Rendirle el mando a Él como Señor de mi vida. Piensa por un momento en un mando, ¿no? Como cuando ves la televisión, ¿vale? Y tú pasas los canales y ves lo que quieres, y si quieres lo apagas. Tú mandas. Tienes el mando sobre tu vida. Bueno, pues el mando sobre tu vida, analógicamente, no te pertenece a ti, le pertenece a tu Creador. Y es Jesucristo, el Verbo de Dios, tu Creador.
Le tienes que ceder a Él el asiento sobre tu vida, sobre el trono de tu corazón. Le tienes que dar a Él el mando por medio de la fe, ¿vale? Entonces está el arrepentimiento, que es esa actitud de decir, perdóname porque he estado ocupando el lugar que a ti y solo a ti te pertenece. Perdóname porque he estado mandando sobre mi vida como si fuese Dios y yo no soy Dios. Y en segundo lugar, ¿qué significa creer? Creer significa poner mi confianza en Jesucristo como mi suficiente Salvador, quien mediante su muerte en la cruz pagó mi deuda completa con Dios y resucitó para confirmárnoslo. Repito, creer o confiar en el sentido bíblico, confiar es poner mi confianza en Jesucristo como mi suficiente Salvador, quien mediante su muerte en la cruz, gracias a su sangre, pagó mi deuda y tu deuda con Dios y resucitó para confirmarnos que todo esto era verdad, que era efectivo. Entonces, ¿qué es lo que te dice hoy el Señor? ¿Cómo puedes obtener el nuevo nacimiento? ¿Por sentimientos? ¿Por buenas acciones? ¿Por cambiar los pensamientos? No, más bien por aceptar el Evangelio en tu corazón. ¿Y eso cómo sucede? Cuando le das el mando de tu vida a Cristo, arrepintiéndote de haber estado usurpando su trono, reconociendo que has estado haciéndolo mal y que ahora ya te vas a quitar de ese trono y se lo vas a dejar al Rey de Reyes. Y en segundo lugar, confiando en que Cristo ya lo hizo todo en la cruz, que toda la deuda que acumulabas y acumulas con Dios por tus pecados o acumularás por cualquier pecado futuro, Él la pagó una vez y por todas y resucitó para mostrar que esa salvación, que ese sacrificio era 100% efectivo. Tenemos un texto en Lucas 23, 40 al 43, donde vemos un famoso pasaje que incluso sale en la película de Mel Gibson, ¿no? La Pasión de Cristo, este momento, donde vemos a Cristo crucificado y a dos ladrones. Un ladrón no arrepentido y otro ladrón que se arrepiente y cree. Vamos a leer este texto para concluir e ilustrar con este texto lo que queremos decir. Muy bien. Entonces, uno de los ladrones, ¿no? ¿Verdad? Le decía, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjate, ¿no? La desfachatez de decirle, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero ¿por qué yo os voy a salvar a vosotros, no? Si vosotros sois unos criminales y encima me estás hablando con esa falta de respeto y de reconocimiento, quién yo soy o quién podría ser. Entonces es un corazón soberbio, ¿no? Respondiendo el otro le reprendió, el otro ladrón, ¿verdad? Diciendo, versículo 40, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, de repente él sí tenía reconocimiento de que es necesario temer a Dios, incluso en la hora de la condenación, de la hora del juicio que ellos estaban experimentando. Entonces, y uno dice, ¿qué relación hay entre temer a Dios y temer o respetar a Cristo? Bueno, pues muy importante, y ahora lo vamos a descubrir, qué es lo que estaba en el pensamiento de este otro ladrón. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Entonces, ¿qué está diciendo? Nosotros sí nos merecemos esto. Es lo justo. El Espíritu Santo está haciendo una obra de prevenir a la persona de que necesita la salvación. Y Él de repente reconoce que eso que ellos estaban pasando en la cruz, ellos se lo merecían. Y es más, se merecen la condenación, porque reciben lo que merecieron sus hechos, mas ningún mal hizo. ¿De quién tú puedes decir que ningún mal hizo? ¿De quién puedes decir? Bueno, pues el Espíritu Santo muestra a este ladrón que la única solución para la deuda que él tiene con Dios, por causa por la que tiene que temer a Dios, la única solución es este hombre que cuelga a su lado, paradójicamente, en una cruz, con el castigo capital.
Dice, pero dice, mas ningún mal hizo. Encima de él ponía a Jesús Nazareno, rey de los judíos, pero uno puede creerlo o no creerlo. Pero él lo creyó, convencido por la actitud de Jesús, por el amor que él demostró estando en la cruz, sin insultar a nadie, orando por las personas que le estaban crucificando. Este ladrón creyó, dice, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, ahí tienes la manifestación de la fe, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese acuérdate de mí es muy significativo, porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro del Éxodo, vemos cómo y se acordó Jehová, se acordó Dios de su pueblo, ¿no? Es decir, Él empieza a actuar para salvar a su pueblo. Empieza, y Él le está hablando como si fuese Dios, le está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué curioso, ¿verdad? Él creía que él que estaba crucificado a su lado, no solo que no hizo ningún mal, sino que era el Rey de Reyes, que era el Rey, y que con solo acordarse de él podría causar su salvación del pecado, de sus consecuencias, y hacerlo entrar por pura misericordia y gracia a su reino. Entonces Jesús le dijo, versículo 43, para concluir, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que nos pide el Señor. Excelente. O sea, para poder conocer un poco más del amor de Cristo, del amor de Dios, necesitamos reconciliarnos con Él a través de un arrepentimiento genuino, sincero, y reconociendo que lejos de Él nada podemos hacer. Gracias por ese tiempo, Valerian. Gracias por darnos esta entrevista, por darnos un enfoque claro en por qué el cristianismo es superior que otras religiones, por qué lo diferencian. Todo está en base a la persona de Cristo. Y bueno, creo que te dejamos dormir porque son allá como las 4 de la mañana en España, ¿sí? Correcto, sí, aquí es muy tarde, pero ha sido un gusto estar aquí con todos vosotros. Gracias, Valerio, por la invitación, desde luego, y por este espacio. Espero que la entrevista de hoy sirva a muchas personas a conocer por qué el cristianismo no es una religión más como otras, y por qué y cómo, qué significa hacerse cristiano. Todo converge en esto, nacer de nuevo por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Espero que os haya sido de bendición y que hayamos podido responder a estas preguntas interesantes que nos ha planteado la audiencia. Que Dios os bendiga a todos. Gracias por este espacio, Valerio. Gracias a ti, Valerian. Un abrazo fuerte a la distancia. Será un motivo para poder quizás encontrarnos en otra oportunidad con un tema relacionado. Dios mediante. Dios mediante. Gracias, Valerian. Muy buenas noches. Muy buenas noches también con ustedes. Buenas noches. Este es su programa Tiempo Clave, aquí en la radio ADR Networks Perú. Nos encontraremos la próxima semana, siempre a la misma hora, miércoles a las 9 de la noche. Entonces, muy buenas noches. Hasta luego. Los esperamos la próxima semana con el programa Tiempo Clave, con el licenciado Valerio Cárdenas, para seguir afianzando nuestros conocimientos. Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos.